Bendito sea Dios, Dios es grande. Bueno, mis amados hermanos, ahora sí, a lo que vinimos también. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 1. Hechos, capítulo 17, verso 1. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Gloria a Dios por su palabra. Aleluya. Encontramos aquí entonces en este texto que encontramos al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero en compañía de Silas y de Timoteo. Y ellos, dice la palabra aquí, que llegaron ¿a qué? A Tesalónica. Y entraron en una sinagoga. Y dice la palabra de Dios que Pablo acostumbraba, ¿cierto? Era un hábito
que tenía el apóstol Pablo de entrar a una sinagoga judía. Declararon entonces, exponiendo el evangelio por medio de las escrituras. Y significa que abría completamente sus labios para exponer la palabra de Dios. ¿El apóstol quién? Pablo. Abría su boca para exponer la palabra de Dios allí a los judíos que estaban en Tesalónica. Pero también a su lado estaba la palabra de Dios también abierta para compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, y explicándoles todas las cosas con su Biblia ¿qué? Abierta, y con su boca también ¿qué? Abierta, hablando, comprobándoles que Jesús era el Cristo. Aquí en las Escrituras, ellos tenían el Antiguo Testamento, y el apóstol estaba allí con la Escritura, comprobándoles que ¿qué? Que Jesús era ¿qué? El Mesías, el Cristo prometido. Amados hermanos, esta tarea se la había encomendado Dios al apóstol Pablo, de ir a predicar a los gentiles. Y él lo hizo. Pero hoy, mis amados hermanos, hoy nos corresponde a nosotros hacerlo y prepararnos. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo era un hombre preparado en las Escrituras, y todos conocemos el testimonio de Pablo, ¿sí? Y allí con sus compañeros, él estaba preparado. Y nosotros hoy, mis amados hermanos, también tenemos que asumir esa tarea de prepararnos para compartir las buenas nuevas de salvación a todas las personas, porque el Señor nos ha mandado a eso. Amados, ¿usted está preparado para compartir la palabra de Dios? ¿Está preparado usted para convencer a otros? ¿Usted está preparado para que con Biblia en mano usted pueda convencer a otras personas? Tenemos que prepararnos, mis amados hermanos. Y Dios nos manda a estar preparados, dice, para que nosotros presentemos defensa de nuestra fe. Cuando a usted le pregunten, cuando a usted le interroguen acerca de su fe, usted puede estar preparado y abrir sus labios, abrir su boca, abrir su Biblia y presentar esa defensa de su fe. Mira, por eso yo soy creyente, por esto yo soy cristiano. Encontramos aquí dos grupos de personas a las que se les compartió el mismo evangelio con el mismo poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Preparados por Dios, pero con resultados diferentes. En el primer grupo de personas que encontramos en este texto fueron los judíos de Tesalónica. Algunos creyeron, dice la palabra, ¿cierto? Pero los que no creyeron
¿Qué fue lo que pasó con los que no creyeron? ¿Sí? Alborotaron la ciudad y estos se llenaron de celos y de envidia. Revoltosos y con mucha maldad en sus corazones. Porque dice la palabra de Dios que fueron a las personas que estaban por ahí, personas ociosas, personas que estaban deambulando en las plazas o allí por allí de pronto sin que los vieron sin hacer nada, y entonces comenzaron a contaminarlos y a decirles que esas personas que estaban allí habían llegado, ¿cierto?, a también a hacer maldad, ¿sí?, que habían llegado allí a perturbar el orden y los contaminaron. Oiga, ¿cómo decimos nosotros? No sé si acá o no, ya es que no recuerdo ya si era en la costa o es aquí que dicen carboneros. Dígame algo. ¿Es la costa? Sí. Aquí no dicen carboneros. No. ¿Cómo dicen acá? Cizañosos. Carboneros, ¿cierto? Cuando una persona que va y entonces se encuentra otra y tú no sabes que, mira, ¿sí? ¿Cierto? Cizañeros. Bomberos, aquí dicen es bomberos, ya me acordé. Bueno, ahí estaban los carboneros, los revoltosos, los bomberos, contaminando pues la gente, para que también se fuera en contra de Pablo y de sus compañeros que habían ido a predicar la palabra de Dios. Pero miren qué tremendo, mis amados hermanos. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el primero que se levanta es el enemigo. El diablo es el primero que se levanta cuando predicamos la palabra de Dios, cuando compartimos el evangelio, cuando la iglesia se levanta a compartir las buenas nuevas de salvación, el diablo se levanta para hacer daño. ¿Y qué pasa? No todas las personas a que usted le comparte van a recibir, ¿sí? El que convence es el Espíritu Santo, pero usted está preparado, ¿cierto?, para ir a abrir sus labios y compartir las buenas nuevas de salvación. Pero esos que no creyeron, que se llenaron de envidia y de celos, allí la palabra de Dios dice que el enemigo ciega el entendimiento. Dice, para que no le alumbre la luz de Cristo. Así que cuando esas personas no tienen fe para creer, lo que pasa es que el enemigo las hace que se levanten con ira, con enojo, rabia, ¿cierto? Uy, pero esos evangélicos, vayan a hacer oficio, no tienen oficio y nos tratan mal y nos afrentan. Pero algo que es interesante que la palabra de Dios también dice, y es que los que no han querido creer terminan creyendo a espíritus engañadores. No han querido creer la verdad, pero sí creen en la mentira del diablo. Así de sencillo, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios. Que se resisten a Dios, al llamado de Dios, a la gracia de Dios, porque es un regalo el que el Señor está brindando. Se resisten a esa gracia. ¿Y qué pasa? El enemigo los engaña.
Dice, como no has querido creer a la verdad de Dios, no has tenido fe en tu corazón para creer la verdad, entonces aquí viene la mentira y el engaño. Y en esa sí creen. Qué tremendo, ¿cierto? El segundo grupo de personas a quien el apóstol y sus compañeros de misiones les compartieron fueron a los de Berea. ¿Cuál fue la actitud de los de Berea? Vamos a observar cuál fue la actitud de los de Berea. Primero, fueron más nobles que los de Tesalónica. Mire que hace la diferencia. Fueron más nobles que los de Tesalónica, que los bomberos, que los carboneros, que fueron más nobles. Esta nobleza es de carácter, ¿sí? Es de sencillez, que fueron sencillos, que fueron humildes para recibir esa palabra, fueron dispuestos, ¿cierto? Y a veces usted llega a personas así, a veces usted se alegra cuando encuentra esas personas así, como dispuestas, ¿sí? Y que se sientan ahí a escucharlos. Y uno se alegra cuando encontramos esta clase de personas. Lo contrario de los de Tesalónica, que eran altivos y rebeldes. Segundo, otra actitud de los de Berea, recibieron la palabra con solicitud, con disposición en su corazón. Unos corazones que dispuestos, mis amados hermanos. Esa disposición de corazón es muy bonita, Dios la alaba mucho. Corazones que dispuestos, enseñables. Hermano, ¿usted es enseñable? ¿Usted se deja enseñar por todas las personas que le quieren enseñar algo? ¿Se deja enseñar? Por ahí había una cabecita que hizo así. Realmente debe haber humildad para que cada uno de nosotros nos dejemos enseñar, seamos moldeables, seamos enseñables. ¿Sí? Esta es una cualidad muy importante para todo creyente que desee avanzar y perseverar, mis amados hermanos, en su capacitación y prepararse para el servicio. Es muy importante, porque las personas que no son enseñables no avanzan en su crecimiento espiritual. Cuando usted piense de pronto que con lo que usted ha aprendido hasta hoy, mis amados, hasta hoy, que eso es suficiente, usted va a comenzar a vegetar espiritualmente. Un vegetal, pero espiritualmente. Y de ahí va a comenzar para atrás. Porque usted se ha conformado, ¿sí? Usted se ha conformado a su vida espiritual. ¿Usted cree que con eso, lo que usted ha aprendido hoy, hasta hoy, es suficiente? Y que con eso usted va a avanzar. Y que con eso usted va a hacer maravillas y proezas. Y eso es falso. Primero, que la palabra de Dios, mis amados, mire, a Dios nunca nosotros podremos conocerlo
o sea, decir yo conozco a Dios y ya me la sé toda. No, no. Como decía Job, yo te conocía, pero ahí por los bordecitos. Nunca, mis amados hermanos. Nosotros estamos en pañales todavía, en pañalitos. No sabemos nada realmente. Y a veces nos conformamos allí nomás, allí sentaditos, y nos conformamos con lo que ya tenemos. Así que tenemos a los de Berea que eran ¿qué? Enseñables. Dios nos manda, mis amados, a que nosotros todos los días renovemos ¿qué? Nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Renovaos mediante el entendimiento ¿de qué? De su palabra. Así que la palabra de Dios es como una constante enseñanza para nosotros. Eso nunca termina. Primero nos vamos nosotros, mis amados hermanos. Primero nos vamos nosotros de este mundo que Dios haber terminado de enseñar su palabra y que de haber terminado nosotros de conocerle a Él. Él es infinito, Dios todopoderoso. Tercero, dice, escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran ciertas. ¿Qué era lo que ellos necesitaban comprobar? Ellos necesitaban comprobar, observar en las escrituras para ver si el apóstol Pablo lo que les estaba hablando era carreta o no. Eso sí será verdad. Sí será verdad que el Cristo prometido ya vino, murió y resucitó y vendrá. Sí será eso verdad. Ay, ay, ay. Y ellos estaban allí. Dice que todos los días eran personas que investigaban con profundidad. Mis amados hermanos, no es que cuando llegó el apóstol Pablo, ellos les cayó como esa, sí, de escudriñar todos los días. No, mis amados hermanos, ellos traían ya esa costumbre, esa disciplina en la palabra de Dios. Ellos eran conocedores del Antiguo Testamento. Recuerde que son judíos, que conocen las escrituras, que conocían la Torá perfectamente. Así que habían desarrollado ya una disciplina con el tiempo. Mire, el Señor, mis amados hermanos, nos manda a escudriñar las escrituras. Amados, la iglesia de pronto lee, pero no escudriña. Escudriña es investigar. Yo también le digo desmenuzar. ¿Cuántos aquí han desmenuzado una carne, un pollo, un pescado? ¿Cierto? Usted coge esas presas de pescado, de pollo o de carne y usted, como va a hacer algo especial, usted coge y la desmenuza. De pronto va a hacer unos sándwiches o qué sé yo. Y usted coge y desmenuza bien.
esa carne. Y así es lo que Dios quiere, que nosotros desmenucemos la palabra de Dios, la escudriñemos. Dice el Señor, escudriñad las Escrituras, ¿porque qué? Porque son la fuente de la vida eterna. Las examinas, es investigarlas, examinarlas, es discernirla. Hermano, ¿usted cómo discierne la palabra de Dios? ¿Cómo la discierne? Discernir es juzgar o tomar decisiones correctas y veraces. Eso es discernir. Que usted toma esas decisiones correctas. Es un don también del Espíritu Santo, el discernimiento. ¿Usted interroga el texto? Dice que por qué razón, ay, ¿qué sería esto? ¿Por qué pasaría esto? Cuando Jesús enseñaba acerca del Nuevo Testamento, acerca del nuevo nacimiento, resulta que había allí un maestro de la ley. Y el Señor dice que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y entonces este maestro se quedó frito. ¿Esto qué es? ¿Esto con qué se come? ¿Cómo así? Y le pregunta al Señor, ¿cómo es eso? Yo tengo que entonces meterme en el vientre de mi madre nuevamente y nacer otra vez. Y el Señor se quedó así. Y si eres maestro de Israel y no sabes, no hay que volverse a meter en el vientre, porque es un nuevo nacimiento de agua y del Espíritu de Dios. Es la nueva criatura, mis amados, que todos nosotros somos. Somos nuevas criaturas. Ese es el nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros realmente sabe por el Espíritu Santo que ha nacido de nuevo. Y es con ese nacimiento, esa nueva criatura, esa nueva mente, ese nuevo corazón, que tú entras al reino de los cielos. Entonces, podía ser un maestro de la ley, pero le preguntó, en ese caso al Señor que estaba predicando y enseñando, ¿cierto? Y entonces nosotros a veces también no nos contentemos, mis amados hermanos, en la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿esto qué sería? ¿Por qué sería esto que está aquí? Investigue, ahí donde usted entonces desmenuce, investigue, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Mire, realmente hoy hay muchas maneras como nosotros capacitarnos, buscar, ¿sí? Hoy están, por ejemplo, las redes, que usted va a las redes y busca de pronto, si no tiene en su casa, un comentario bíblico, ¿sí? Y usted investiga, ¿qué sería? ¿Por qué esto? ¿Qué pasaría con esto? Y de pronto va y entonces busca otro diccionario bíblico, ¿sí? O busca otra Biblia, ¿sí? Pero usted no se queda de pronto así. Cuando usted se queda con las cosas así nomás, eso es leer por leer, hermano. Eso no es escudriñar, sino que usted va a examinar lo que allí el texto le está diciendo a usted.
Y me surge un interrogante para todos. ¿A ustedes les gustaría permanecer en los caminos de Dios? Amén. Amén. Entonces, si usted cada día no escudriña la palabra de Dios, difícilmente, mis amados hermanos, va a poder usted perseverar, permanecer en los caminos del Señor. Usted debe todos los días ir a esa palabra de Dios. Ese es su alimento espiritual, mis amados hermanos. Así como usted come cada día, ¿sí? Así como usted ya se levanta con hambre. Lo primero que usted cuando se levanta a mirar qué come. Usted busca y va a la nevera, a la alacena. Qué ardor, tengo hambre. A ver qué encuentra usted de comer, ¿sí? Para echarle algo al estómago y que se calmen esos parásitos. Así también la palabra, mis amados hermanos. La palabra igualmente, ese es nuestro alimento, el alimento de nuestro espíritu, de nuestra alma, que nos fortalece, que nos levanta. Usted a veces está decaído, deprimido, pero va a la palabra y el Señor le da así una palabra y dice, Señor, se emociona, gracias Señor, esto lo necesitaba. Yo necesitaba esto, Señor. Y usted se fortalece en esa palabra. Ese es su alimento. Es el alimento de su alma, de su espíritu, que la va a tener ahí fortalecida. Y esa palabra, es usted que comió, ese alimento que el Señor le dio, la levanta y la fortalece y la afirma. ¿Sí? Eso es lo que hace, mis amados hermanos, esa palabra que usted busca allí todos los días. Pero, ¿sabe, hermano? A veces me da cosa en mi corazón porque hoy la iglesia está muy perezosa para leer las Escrituras, para escudriñarla, para capacitarse. Le da pereza. Allí tiene su Biblia en la casa y ahora con más, imagínate, ahora en el celular ya la tiene hasta para todas partes, donde va la lleva. Pero no, a veces si es en la casa, pues ahí está con polvito, pero no la toma para leerla, para escudriñarla, para observar esa palabra. ¿Qué le tiene Dios? Hay mucha pereza, mis amados hermanos, mucha pereza. Y tenemos que dejar eso, tenemos que abandonar eso, para que llegue a nosotros esa fortaleza de Dios, ese refrigerio de Dios, ese alimento del Señor. Porque Él mismo dice, no solo de pan, ¿qué? Amén, amén. Así es. Así que mis amados hermanos, a capacitarnos, a leer, a escudriñar la palabra, a investigarla. ¿Cuántos meditan en la palabra? ¿Usted medita? ¿Usted sabe lo que significa meditar en la palabra de Dios? La palabra de Dios, cuando yo voy a la palabra de Dios y me dice, encuentro varios textos, dice, no mintáis los unos a los otros. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Ay, Señor, Dios mío. Hago allí un alto. Señor, pero perdóname, definitivamente, pues yo estoy mal. Porque yo todo el día la dejo de paso. Yo todo el día hablo mentira.
La gente a veces se conforma, es que una mentirita piadosa. Eso es mentira, esa es otra mentira. Porque la mentira es o chiquita, grande, lo que sea, es mentira. El Señor no ha clasificado la mentira ni el pecado. Somos nosotros que nos inventamos eso. Y usted dice, uy, Señor, perdóname, Dios mío, yo estoy mal, Señor. Definitivamente yo estoy mal. Perdóname. Eso es meditar. Tú por un momento haces un alto cuando estás allí leyendo la palabra de Dios, haces un alto y te pones a pensar, a meditar. O a veces también cuando lees los hechos poderosos de Dios y cuando dices allí con tus plumas te cubrirá, estarás seguro. No vendrá plaga sobre tu morada. Si nos gusta, ¿cierto? Y entonces también meditamos y también decimos, Señor, tú eres hermoso, tú eres grande, tú eres Dios poderoso. Gracias por guardarnos. Gracias, Señor, gracias por guardarnos. Porque guardas mi familia. Porque guardas, Señor, esta ciudad, Colombia, tienes piedad, tienes misericordia de todos. Eso, mis amados hermanos, es escudriñar la palabra, es meditarla, es poner allí, meditar esos hechos poderosos de Dios, esas maravillas de Él para cada uno de nosotros, porque Él nos cuida y nos guarda a todos. Y ahí estoy entonces, ¿qué? Meditando la Escritura, pero eso no lo hacen la mayoría que se van volando y corriendo para el trabajo y llegan fundidos y a dormir, se dijo. No tienen tiempo para eso. No hay tiempo para meditar la palabra de Dios. Hermanos, los bereanos no tragaban entero. Investigaban para ver si el apóstol Pablo estaba diciendo lo correcto. Corroborando todo lo que había ahí escrito del Mesías en el Antiguo Testamento. La promesa. ¿Cuántos han leído las promesas de Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos han leído esas promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel del Mesías? Allí estaban ellos investigando todo eso, corroborando todo eso, para ver si realmente Jesús era ¿qué? El Cristo. Mire, a veces nos preocupa, pero a veces es tristeza. Y a veces líderes y pastores se han dejado enredar y se han dejado llevar por sectas y por cosas pues que no pertenecen a la fe, a la verdad de Cristo. Y eso a veces uno lo entristece. A veces, amados hermanos, líderes y pastores que tienen años de estar sirviéndole a Dios, que tienen años en el Evangelio, y cuando por allá uno se entera de que, ¿qué? ¿Cómo así? Y eso, pues, le causa a uno dolor, tristeza realmente. Y eso puede pasar y está pasando pero mucho. Así que a capacitarnos. Mire que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, pero si yo les prediqué el evangelio, ¿cómo es que ahora ustedes, en vez de terminar por el Espíritu, van a terminar en la carne? ¿Cómo es eso?
les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, porque ellos habían creído, ¿por qué? Por la fe, como usted y yo. Nos predicaron el evangelio y creímos por la fe. Y ellos se estaban devolviendo otra vez a la ley, que no habían podido cumplirlo nunca. Y entonces así pasa cuando las personas realmente no se capacitan, no cimentan su fe en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y eso es peligroso, y sobre todo hoy, mis amados hermanos, pero así en cantidad. Bueno, es que este es un tiempo de apostasía impresionante, realmente. Bendito sea Dios. Así que, mis amados hermanos, los de Berea no tragaban entero. No tragues entero, mis amados, capacítate. Por favor, escucha, capacítate. Ya ellos eran estudiosos de la Biblia, pero no se contentaban con lo que ya sabían, mis amados hermanos. ¿Querían qué? Más. ¿Tenían qué? Hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Los qué? Los bereanos. Así que, ¿cuál fue el resultado? Que muchos creyeron, hombres y mujeres, dice, no pocas, creyeron a la palabra de Dios por su disposición, por ese corazón sencillo, por ese corazón, ¿cierto?, que quería aprender más y más del Señor, que recibieron esa gracia. Pero hay algo bueno que salió de la boca de los opositores en Tesalónica. Dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Esta frase, mis amados hermanos, siempre me ha impactado, siempre me ha gustado. Desde que yo leí esto recién convertida, esto me fascinó. Por lo menos algo bueno dijeron. Así que nosotros, mis amados hermanos, si queremos seguir trastornando el mundo, si queremos seguir trastornando ahí en el lugar de nuestro trabajo, en nuestro barrio, en esta ciudad que necesita tanto, allá donde Dios te mande, en las naciones de la tierra, que tú sigas trastornando, que tú te prepares para que trastornen este mundo, ¿sí? Para que lo revoluciones con la palabra de Dios. Revoluciona el lugar donde estás hoy. De pronto allí no tenemos necesidad de que el Señor nos mande allá a Finlandia, sino que allí cerquita comencemos a revolucionar nosotros, aquí, nuestro barrio, aquí, toda la Candelaria, todo este sector de la Candelaria, comencemos a revolucionar, a trastornar. Amén. Pero tenemos, amados hermanos, que capacitarnos, que dejarnos enseñar. Amén. Ser sencillos y humildes para recibir las enseñanzas. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a ponernos de pie. Aplauda al Señor grande y poderoso, que Él merece toda la gloria. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Cierra allí tus párpados y dile: Señor, te damos gracias, Dios amado, por tu fidelidad,
por tu misericordia grande, Señor, por tus bondades, por tus piedades. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, quiero darte gracias, quiero alabarte, glorificarte, bendecirte por todo lo que tú has hecho, Señor, por todas aquellas cosas que vas a seguir haciendo en mi vida, Señor. Padre Santo, y te pedimos como iglesia, te pedimos perdón, Señor, porque ha habido mucha pereza en nosotros para capacitarnos, bendito Dios, para escudriñar las Escrituras y conocer más de ti, Señor. Bendito Dios, porque tú nos has dejado tu palabra para eso, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos perdones y que nos limpies, Señor, y nos purifiques. Y esa palabra precisamente dice la Escritura que es como agua que nos lava y que nos limpia, tu palabra, Señor. Dios maravilloso, gracias. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú eres fiel con nosotros, Señor. Y nosotros también queremos ser fiel, Señor. Ser fieles a ti, Padre. Pero también, Señor, necesitamos, Dios, estar cimentados en tu palabra para que nada nos pueda mover y que seamos fieles con todo nuestro corazón, así como tú lo has hecho con nosotros, así como tú diste tu vida por mí, así como tú diste tu vida por todos nosotros, Señor. Que seamos fieles, Señor, bendito Dios, en todo lo que tú nos has mandado, Señor. Toda la honra y toda la gloria te la damos en esta mañana. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por cada familia que está aquí, Señor. Gracias, Padre. Derrama de tu poder, de tu gloria, Señor, de tu gracia, Padre amado. Gracias, Señor. Fortalece cada familia. Esa gracia abundante, Señor, Padre amado, para creer con fe, para creer con todo nuestro corazón, Señor, para recibir esa palabra, Dios mío. Bendito sea, Señor. Dios poderoso, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por cada hermano, por cada familia, Señor, que está aquí en esta mañana. Dios maravilloso, poderoso eres, Señor. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Aleluya, Señor. Bendito sea, Señor. Poderoso eres y bueno. Dios de grandes misericordias. Un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios grande. Bendito eres, Señor. Gracias queremos darte, Señor. En esta mañana, Señor, que nos das este gran privilegio. Bendito eres, Señor. ¿Cuántos creen que esto es un gran privilegio? Aleluya, Señor. Bendito seas. Amados, levanta tu pan en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Dios poderoso. Gracias, Señor, te damos.
Gracias, Señor. Padre soberano, te bendecimos, Señor, y te adoramos, Padre. Bendice, Señor, este pan. Gracias, Señor, por este pan que representa, Señor, tu cuerpo lacerado en la cruz por mi pecado, Señor. Gracias, Dios mío. Te pedimos, Señor, que nos laves, que nos limpies. Te pedimos, Señor, que nos fortalezca, Señor. Que este pan que representa, Señor, tu cuerpo que fue molido, que fue lacerado, que por tus llagas también fuimos curados, que seas trayendo bendición y sanidad. Un refrigerio, Señor, sanidad para nuestro cuerpo, sanidad para todo nuestro ser, Señor. Bendícenos. Gracias, Señor. Gracias por fortalecernos. Mi Dios grande y poderoso de los cielos, gracias. Alabado eres y grande, poderoso. Bendito seas. Amado, si hay algo por allí que tú sabes que está afectando tu vida espiritual, ponte a tono con Dios. Avergüenza al enemigo y ponte a tono con Dios. Tu victoria te la ha dado el Señor en la cruz del Calvario. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amados hermanos, comamos todos del pan. Aleluya. Levanta tu copa. Señor, te damos gracias por este jugo de la vid. Bendice, Señor, este jugo de la vid, que tipifica, Señor, tu sangre derramada por mí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Dios mío. Guárdanos, Señor. Protégenos de todo mal, Dios mío. Fortalécenos, Señor. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, del mal. Guarda nuestro caminar todos los días, Señor. Nuestro andar diario, Padre. Ponemos nuestros pies ante ti, Señor. Dice tu palabra que tú guardas los pies de los justos. Gracias, Señor, gracias. Dios poderoso, seamos guardados, Señor, por ti, Padre amado. Bendito Dios. Aleluya, Señor. Bendice, Señor, este jugo de la vid. Amados, tomemos todos del jugo de la vid. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos y adórale. Levanta tus manos. Adórale, bendícele. Aleluya, Señor. Gracias. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor. Bendito seas, Dios. Aleluya, Señor. Gracias. Te pertenecemos, Señor. Adórale. Levanta tus manos y alábale. Levanta tus manos y adórale. Bendito Señor, Dios poderoso. Gracias. Dios grande y misericordioso. Bendito eres, Señor. Bendito seas, mi Dios. Mi Dios todopoderoso.